Hola compañeros, buenos días. Bueno, pues aquí estamos en el aviario. Después de haber estado esta mañana, he estado esta mañana a eso de las 9 o así, y he cogido todos los huevos que habían puesto nuevos, he echado un vistazo general y ya está. Ahora ya haremos un vistazo más en profundidad. Colocaré bañeras a alguno que se la quiero colocar, que le veo un poco con el plumaje de aquella manera, ¿vale? Y voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver. Mirad, esta mañana, como os he dicho, yo he recolectado todos los huevos de las pajaritas que habían puesto. Y así es como estamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, en vista de que la pajarita esta, la Gloster, no se mete al nido la tía y tiene ahí sus 4 huevos de plástico, yo no creo que vaya a incubarlos, ¿vale? Es primeriza, pero hay muchas primerizas aquí en el aviario y ella no incuba. Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Os digo lo que vamos a hacer. La vamos a dejar el nido con los huevos de plástico como 3-4 días más. Si vemos que por lo que sea se mete, porque de repente le sube la fiebre de incubación, que vosotros sabéis que cuando incuban es que les sube una fiebre de incubación, se meten al nido y ahí permanecen incubando. Bueno, si vemos que esa fiebre le sube y que al final se tumba en el nido, la vamos a dejar que haga la incubación de los huevos de plástico completa, para que se habitúe. Y luego se los quitamos y empezamos una nueva apuesta. Si en 4 o 5 días no lo ha hecho, le voy a coger el nido, se lo voy a quitar. Vamos a esperar otros 5 días y le voy a poner el nido en el otro lado. Y así vamos a ver si entrenamos a la pajarita para que sea buena madre. Por una primera apuesta fallida, no podemos decir que esta pajarita es mala madre. Hay que esperar. Tampoco también sabemos que los Gloster no son precisamente uno de los pájaros que mejor suelen criar. Hay mucha gente que tiene nodrizas para poder criar bien con Gloster. Hay otra gente que no, pero bueno. Por este lado ya tenemos la otra hembrita que empieza a meter pelo. Y de la otra no hablamos porque esa otra pareja de Gloster, pues en realidad no la voy a poder echar a criar porque la pajarita no la veo yo como para hacerlo, ¿vale? Bueno, en general, por todo lo demás, hay poca novedad. Hay una novedad que os la contaré, yo creo que en un vídeo aparte, ¿vale? Ya os hablaré de lo que me he encontrado con uno de los ejemplares, con uno de los pajaritos. Pero bueno, como siempre, pues está claro que durante un proceso de cría nos vamos a encontrar con problemas, parejas que funcionan, parejas que no, y eso pasa en todos los aviarios. Ya os iré contando enfermedades, ya os iré fallecimientos, os iré contando poco a poco pues lo que va sucediendo, ¿vale? Pero no quiero hablar de eso en este vídeo, lo que quiero hablar es de lo siguiente. Mirad, como os decía, yo he recolectado los huevos ya esta mañana. Aquí los tenemos. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues tenemos algunas parejas con 2, otra con 3, que en realidad serían 4 porque se le ha caído uno. Se le cayó uno. Otra con 2, que en realidad serían 3 porque se le cayó uno. Esta con 3, esta con 3. La Gloster con 4. Bueno, como veis he marcado los huevos de la Gloster con un poquito de rotulador en la cáscara, ¿lo veis? ¿Qué voy a hacer con esos? Bueno, pues se los voy a pasar a otras nidadas. ¿Qué voy a hacer? Esta de aquí, que es una hembra de sobreaño que hace puestas de 4 huevos, se le cayó uno. Entonces, sé que se va a quedar con 3. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner uno de estos. Aquí. El otro, aquí. Otro, aquí. Y otro, pues probablemente alguna de estas. Sí, seguramente alguna de estas, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces, hoy ya voy a marchar a incubar esta y esta pareja, ¿vale? Y ya mañana lanzaremos a incubar, o pasado mañana lanzaremos a incubar la 1, la 2, la 4, la 10 y la 15, ¿vale? Estos huevos de la Gloster los voy a distribuir. No me importa mezclar huevos de Gloster con rojos a la blanca o con rojos mosaicos, porque sé que se van a distinguir súper bien y no va a haber ningún problema en saber cuáles son los de una pareja y los que son de la pareja de la Gloster. Así es que no me preocupa mezclar los huevos. Y diréis, ¿y por qué los marcas entonces? Déjalos que nazcan. Ya, pero cuando llevemos 7 días de incubación, si yo veo que los huevos no están pisados, o algunos de ellos no están pisados, cojo y los retiro. Bueno, pues perdonadme porque se ha parado el vídeo, me han llamado y no hay cosa que más me fastidie, pero bueno, es que es lo que hay.
Entonces, pues lo que estaba contando, no me preocupa juntarlos, son huevos de Gloucester, si nacen todos yo voy a ver la diferencia rápidamente, en cuanto tengan 5 o 6 días ya se nota, incluso al nacer se nota, imaginaos que me sale un Gloucester, yo qué sé, pío vaca, pues yo voy a saber que no, por los colores de la piel ya sabes que no es un rojo a la blanca o un rojo mosaico, ¿vale? Y cuando yo a los 7 días mire los huevos, 6, 7 días, mire los huevos y vea que algunos no están pisados, pues yo tiro los pisados, ¿vale? Y dejo, o sea, perdón, tiro los que no están pisados, ¿vale? Es que ya con la llamada me han dejado un poquillo ahí aturullado, ¿vale? No vamos a tirar, evidentemente no vamos a tirar los pisados, ¿vale? Los pisados se quedan con nosotros, tiramos los huevos que están claros, ¿de acuerdo? Los que no están fecundados. Y me gusta saber si el no fecundado es el de la Gloucester, ¿vale? Entonces ya, por eso lo marco, ¿vale? Así es que eso es lo que voy a hacer. Ahora en mis apuntes lo dejaré anotado y listo. Es muy importante la organización, ¿vale? De verdad, súper importante. Yo procuro ser muy riguroso con eso. Muchas veces a mí me ha pasado, vamos deprisa al aviario. Cogemos en un post-it y apuntamos los que han puesto huevos, los que no lo apuntamos bien, o luego no lo pasamos al cuaderno de cría y cuando nos queremos dar cuenta decimos, coño, ¿y este pollo de dónde era? Cosas así, y esta pareja, porque ¿cómo estaban estos huevos aquí? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? Así es que os recomiendo que lo llevéis todo apuntado. Yo lo que hago es, en el aviario, apunto rápidamente en unos post-it o lo que sea, lo que ha pasado en el día, y luego por la noche tranquilamente lo paso ya en la tablet, que ya sabéis que yo uso la tablet, o en un cuaderno de cría en papel, y tú coges y lo dejas bien anotadito para no tener problemas y que no se nos olvide luego las cosas que están pasando, ¿vale? Fijaos la diferencia entre el último huevo, ese lo he recogido hoy. Fijaos la diferencia del último huevo a los 4 anteriores, ¿lo veis? El último huevo es como más azulado y tiene incluso menos pintas. Pero esto no se da en todas las parejas, ¿eh? Que hay mucha gente que dice esto es norma, esto es ley. A mí no me sucede eso. Hay parejas que, por ejemplo esta, no sé, hay poca diferencia, ¿vale? Hay algunos que sí que se notan más a las claras, pero otros, como es este caso, no, ¿vale? Aquí, pues podríamos decir que esta pareja ya no va a poner más, por la tonalidad de ese, que es el que he retirado hoy, que es una tonalidad más parecida a ese, más azulado, ¿lo veis? Así que, por eso me voy a decantar por ponerle a este un huevo de los de la Gloucester también, ¿vale? Y no a este, porque en este no veo la diferencia. Probablemente esta ponga un quinto huevo mañana, pero es que esto no es ley, ¿vale? Y la cantidad de huevos que ponen y el tamaño de los mismos es una de las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de seleccionar hembras para el año que viene, ¿vale? Hay muchos más factores, por supuesto, y este no es uno de los más importantes, pero a mí me gusta que las puestas en mi aviario sean numerosas, ¿vale? 4 o 5 huevos, ¿de acuerdo? Una hembra que pone 2 o que pone 3 y luego 2 o algo así, pues esa ya tiene un punto negativo, que sumado a otros puntos negativos acaba siendo expulsada por acumulación, como digo yo, ¿vale? A lo mejor tiene unos pichones luego muy buenos y eso la salva, pero si se van juntando varias cosas, pues al final, puntos negativos. Es igual que lo de la Gloucester, que os acabo de contar. Pues esa Gloucester es muy bonita, me hizo premio el año pasado, me da alegrías, pero si es una hembra que no cría bien, la puedo sacar una puesta con nodrizas, que es lo que voy a hacer, colarle los huevos a otras parejas, pero evidentemente la segunda puesta ya no le doy más oportunidad. Si la saco 4 pichones, pues esos 4 pichones están sacados y se acabó. Los demás que los saque ya por su cuenta. Porque tampoco nos interesa, o por lo menos a mí no me interesa, tener hembras que no críen bien en el aviario. Que me generen problemas de ese tipo. Que no incuben, que no alimenten a los pichones, porque al final hacemos una cepa que te da muchos quebraderos de cabeza. Con 25 parejas, si quieres, puedes estar todo el día liado. Así es que mucho mejor es facilitarnos la vida también con selección, para tener una cría divertida. No solo es buenas cosas, sino divertida. No solo es tener una cría con buenas parejas que te den buenos ejemplares, sino eso, divertida, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, compañeros. Perdonar por el corte ahí a mitad y voy a ponérmela con esto. Chao. Otra cosa que se me olvidaba, para los que veáis el vídeo hasta el final, aquí me he acordado de mi amigo Félix de Extremadura. Bioseguridad en el aviario. Cuando quitéis los huevos de plástico a una pareja, no se os ocurra ponerlo en el cajón de los huevos de plástico para mañana ir poniéndoselos a otras, porque como esa pareja tenga alguna cosa se lo pasáis, ¿vale? Así es que ahora van al lavavajillas a tope de calor o a lejía, ¿vale?
Pues eso quería decir nada más. Ah, ya sí que me despido. Chao.